Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente reunidos en la iglesia Centro Cristiano Betel, saludando a todos los hermanos de esta misma iglesia, esperando que estén bien, esperando que cada uno de nuestros hermanos en Cristo tengan la oportunidad de estar alimentándose con la palabra del Señor. Y nuevamente estamos aquí en este lugar para que podamos participar en ese alimento con la ayuda y con la gracia del Señor. Les damos la bienvenida, esperando nuevamente, reitero, que estén bien, guardados, cuidándose también con toda esta situación. Y no me queda más que decirles que seguimos con este plan que el Señor nos ha dado, con toda esta tecnología que estamos teniendo el día de hoy, que estamos utilizando. Gracias a todos por vernos, y deseamos que esta palabra que el día de hoy trae nuestro hermano Chuy sea de bendición, sea de ánimo, sea de fortaleza, sea de sanidad para cada uno de ustedes. Dios les bendiga y le damos la bienvenida a nuestro hermano Chuy. Gracias, Richard, Dios te bendiga. Hermanos, buenas tardes. Permítame orar. Ya mi hermano presentó las cosas, ya saludó a la iglesia, y pues vamos a orar para comenzar con esta palabra y que esta oración alcance tu vida, te pueda bendecir, es el propósito. Estamos orando por la iglesia, y aunque estamos a la distancia, aquel centurión romano le dijo al Señor: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, di la palabra y yo sé que mi siervo sanará a la distancia. Y yo creo que esta oración que estamos haciendo hoy desde este lugar, y aún por este medio, por este video, alcanzará tu vida ahí a la distancia y la vida de todo el Centro Cristiano Betel. Padre, aquí estamos en esta tarde dándote muchas gracias porque nos permites grabar esta palabra, este mensaje, Señor. Y levantamos al Centro Cristiano Betel delante de tu presencia, Padre. Queremos pedirte, Dios, que tú bendigas esta iglesia, Señor. Que mis hermanos que van a ver este video, esta palabra, Señor amado, reciban tu palabra, reciban tu mensaje, Señor amado, y tu presencia les bendiga y les alcance en este día, Señor. Ponemos esta palabra en tus manos, que tú ya es bendita, pero que tú la bendigas en la vida y en el corazón de mis hermanos que la reciban en esta tarde, Señor. Que es una palabra propicia para este tiempo, que sea una palabra que el corazón necesita el día de hoy. Hemos orado por ello y creemos que así será, Señor. Te pedimos que bendigas al Centro Cristiano Betel y que esta palabra bendiga sus vidas en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermano, la palabra de esta tarde el Señor la puso en mi corazón porque cuando nos reunimos aquí los domingos, siempre el pueblo de Dios tiene necesidades. Siempre la iglesia de Cristo, en una familia o en otra, hay diferentes necesidades, enfermedades a veces, problemas familiares, muchas cosas que se presentan en la casa, en las familias, porque aunque somos hijos de Dios, conocemos su palabra, no deja de haber situaciones en nuestras vidas. Y ya van 2 meses que no nos podemos reunir, por lo que tú ya sabes, y ha faltado esa oración aquí en el altar. Ha faltado ese imponer nuestras manos a tu vida cuando hay una enfermedad, un desánimo, un problema, un consejo con la palabra de Dios. No lo hemos podido tener pues por lo que estamos viviendo. La Biblia dice en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La Biblia nos dice que en el mundo tendremos aflicción. Y ciertamente no solamente por esta epidemia o pandemia, hay situaciones difíciles a lo largo de nuestra vida, en la vida diaria, cotidiana. Nos enfrentamos como cristianos a pruebas, a luchas, a situaciones familiares, matrimoniales, enfermedad, temores, muchas cosas que enfrentamos, cuestiones de salud. Y aquí cuando venimos a la iglesia, de alguna manera descargamos nuestro corazón, adoramos y alabamos a Dios y oran por nosotros. Pero van 2 meses que no ha podido ser posible esto, y esta palabra de este día tiene ese enfoque, tiene el enfoque de animar tu corazón, de decirte que adelante, que el Señor está contigo y que el Señor fortalezca nuestra fe y nuestro creer en Dios y nos dé esperanza y confianza en este tiempo. El propósito de este día es que tu corazón se anime el día de hoy. Porque no nos hemos visto, no siguen las necesidades. Hay necesidades, hay situaciones que vivimos en nuestra casa, no de 2 meses para acá, no porque estemos en esta crisis, sino
cotidianamente hay necesidades en la casa y aquí venimos y de alguna manera desahogamos nuestro corazón y nos ayuda esto. Pero hoy ante las circunstancias que no podemos reunirnos, pedirte que pases al altar para orar por ti, pues entonces esta palabra tiene la intención de hablar a tu corazón. Al final oraré por ti, oraré por la iglesia y como te decía al principio, a la distancia pueden suceder las cosas como aquel centurión romano dijo: Señor, no vayas a mi casa, solo di la palabra y yo sé que mi siervo sanará allá. Y así sucedió por la fe de aquel centurión romano y porque el Señor dijo la palabra y sucedió allá. Entonces esta palabra de esta tarde tiene esa intención, hermano. Yo espero que anime tu corazón y que te sirva. Quiero leerte el título de este mensaje se llama No te dejes morir. No te dejes morir. Y lo tomé de Primera de Reyes 17:12. Te lo voy a leer. Hablando de una viuda diciendo estas palabras, dijo: y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. El profeta Elías llegó con esta mujer por mandato de Dios, le dijo: vete allá a ese lugar, di orden a una viuda para que te sustente en aquel lugar. Había 3 años y medio de sequía que iba a haber, profetizados por el profeta Elías como castigo al rey Acab, que había sido uno de los peores reyes. Y dijo Elías: no habrá lluvia más que por mi palabra. Y cuando él profetizó que no habría lluvia, el Señor lo mandó a un río y ahí los cuervos lo alimentaban y tomaba agua del río, y llegó el tiempo en que el río se secó porque no había llovido. Pero después de ahí el Señor le dice: ve a Sarepta, ahí hay una viuda, yo le he mandado a esa viuda que te sustente, que te dé de comer. Y cuando mencionamos la palabra viuda suena a pocos recursos. Cuando mencionamos la palabra viuda en la Biblia suena a oprobio, a pocos recursos, a escasez, pero el Señor así es. Dios hace milagros. De donde no hay nada, Él puede hacer muchas cosas. Pero bueno, el Señor le dice a Elías: ve a Sarepta y una viuda, yo he dado la orden para que ella te sustente. Y Elías llega con esta mujer, llega a la ciudad, la encuentra, le pide un vaso de agua y ella va a traérselo. Después le llama y le dice: tráeme también un poco de pan. Y cuando le piden un poco de pan, esta mujer dice: ¿sabes qué? No tengo pan preparado. Lo único que tengo es harina para preparar un pan que tengo dispuesto para hacer, pero lo voy a preparar, me lo voy a comer yo y mi hijo y yo lo comeremos y después de esto nos dejaremos morir. O sea, esta mujer está diciendo: lo único que me queda es ese pan que voy a preparar. Después de eso no tengo alimento, no tengo sustento, no tengo dinero, no tengo nada. Después de eso me voy a morir, me voy a dejar morir porque no tengo sustento. Y esta situación, hermano, nos habla de una desesperanza en un problema. Quizá esta mujer tenía un proceso largo de escasez, de pobreza, de oprobio, y ya tenía un corazón desesperanzado, tenía un corazón sin fe, desanimado, diciendo: me queda esta harina, voy a preparar un pan, lo comemos mi hijo y yo y nos dejamos morir. Esa era la intención, el corazón de esta mujer. Pero el profeta le dijo: mira, haz como has dicho, prepara ese pan, pero prepáramelo a mí primero. Porque Dios ha dicho que la harina no escaseará y que el aceite no escaseará hasta que haya lluvia otra vez. Y esta mujer obedece al profeta, va a preparar el pan, se lo trae a Elías, al profeta, se lo da de comer, y ese aceite y esa harina no escaseó. Todo aquel tiempo que no hubo lluvia, no escaseó. Pero el profeta Elías tuvo que hablar al corazón de esta mujer para quitar esa desesperanza, para quitar ese temor, para quitar esa falta de fe. Y es lo que yo quiero hacer con esta palabra en este día. Quizá ante las circunstancias adversas que pueda haber en tu casa, una enfermedad, un problema, falta de economía, y lo que tú y yo podamos padecer en nuestra casa, y quizás ha sido el proceso largo, nuestro corazón a veces desmaya, nuestro corazón se nos va la fe, empezamos a dudar que hay una respuesta, que hay una solución, que haya algo, una ayuda de Dios, y a veces decimos: ya no hay nada, solamente algo fatal. Y esta mujer decía: yo me preparo este pan y me voy a dejar morir.
Y el mensaje de hoy es: no te dejes morir. Esta mujer tenía pensado morirse porque no había más recursos, iba a haber 3 años y medio de sequía, de escasez de agua, no iba a haber alimento, y el panorama para esta mujer era: yo me como este pan, el último que tengo para preparar, y me voy a dejar morir con mi hijo. Pero cuando llegó el profeta, le cambió la manera de pensar, le cambió, habló palabra de Dios a ella, y esta mujer recuperó su fe y obedeció a lo que Dios dijo. El profeta pareciera que se vio abusivo porque le dijo: ve y prepárame a mí primero. Es lo único que tienes, es el único pan que voy a preparar. Y el profeta le dijo: prepáramelo a mí primero. Yo a veces me da risa eso porque pareciera ventajoso el profeta, ¿no? Diciendo: nomás tienes para preparar un pan, prepáramelo a mí. Pero eso habla, hermano, de darle a Dios el primer lugar, de considerarlo, de tomarlo en cuenta, de creerle a Dios, de quedarme sin nada, pero creer que Dios dio una palabra de que el aceite y la harina no iban a escasear. Y esta mujer obedece, va y prepara el pan, se lo trae al profeta Elías, y se cumple la promesa. Y yo quiero dividir esto en varias partes, hermano. La primera, el profeta Elías le dice a la mujer, lo primero que le dice es: no tengas temor, no tengas temor. Sé que hay escasez, sé que has padecido pobreza, sé que no va a llover 3 años y medio, sé muchas cosas, pero no tengas temor. Y lo primero que habló el profeta Elías al corazón de esta viuda de Sarepta fue, con la palabra de Dios, quitar el temor que había llenado su corazón. Y hoy, con lo que estamos viviendo, o lo que está pasando en tu casa, o la situación que tienes, un problema, una dificultad, quizá no hay trabajo, quizá lo que tú estés viviendo en tu casa, con tu familia, quizá hay un problema y te ha llenado el temor, la desesperanza. Pero hoy Dios te dice lo mismo que le dijo el profeta a aquella mujer: no temas. Le dijo: no tengas temor. Primera de Reyes 17:13, no tengas temor. Y el día de hoy, hermanos, que no, aunque no estamos aquí en la iglesia, a través de este medio quiero decirte, y me lo digo a mí mismo y te lo digo a ti, que no tengamos temor. Que no tengamos temor, que tengamos confianza en el Dios que tenemos. Él nos sacará de estas cosas que estamos viviendo. Me refiero a esta pandemia, epidemia, crisis, como le llaman. Pero también nos puede sacar del problema personal que tenemos hoy en nuestra casa, en nuestra vida, un desánimo, una falta de fe. Dios dice: yo estoy contigo. Aunque tú ya ves cerrada la puerta y quizá el pensamiento como de aquella mujer, pues ya no tengo solución, ya no tengo respuesta, me voy a dejar morir. Pues la palabra de Dios hoy te dice: no te dejes morir, no te venzas con tu problema. Dios está diciendo hoy: no tengas temor, le dijo el Señor a esta mujer. Lo primero que le dijo: no tengas temor, pero hazme a mí primero. Ya te lo dije, hazme a mí primero esa torta, ese pan. Y después le dice por qué. Quiero leértelo aquí en la palabra de Dios. Estamos en 1 Reyes 17:13. No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho. Lo primero que le dice: no temas, porque Dios ha dicho algo. Dios ha dado una promesa. ¿Y cuál es la promesa que le hizo aquella mujer? La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Eso que vivió aquella mujer, le están diciendo: no temas, honra a Dios primeramente, no temas, deshazte de lo que tienes hoy, honra a Dios con eso, ponlo en primer lugar a Dios, considera a Dios en todo esto que estás viviendo, porque Dios ha dado una palabra, porque dice aquí: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, y le dio una palabra contundente. Le está diciendo: ¿qué dijo Dios? La harina de la tinaja no escaseará. Ahí está una promesa que Dios dio, y tú y yo tenemos que creer que Dios nos da promesas en este tiempo. Y aquella mujer creyó, fue y gastó la harina y el aceite que tenía en el pan para el siervo de Dios, y después preparó para ella y para su hijo. No salió solamente un pan, desde ahí la harina no escaseó ni el aceite tampoco. Y dice la palabra de Dios que Dios le había dicho: hazme para mí primero, porque Dios dio una palabra. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
hablando de esta epidemia que vivimos, tú tienes que decirle: Señor, yo sé que yo estoy seguro, tú me vas a bendecir, tú estarás conmigo hasta el día que esto termine. Y no solo hasta el día que esto termine, más allá tu palabra dice que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy la palabra para ti, Centro Cristiano Betel, es: no temas. No temas con lo que estás viendo, no temas con lo que estás pasando, no temas con lo que estás viendo en tu casa. Vuelve a creer en Dios, no te dejes morir. Como esta mujer, era su única respuesta: yo me voy a dejar morir. Me queda un pan para mí, yo me voy a dejar morir. Pero todo cambió cuando la palabra de Dios llegó, la palabra de fe llegó, el profeta de Dios llegó, el hombre de Dios llegó y le cambió todo. Primeramente le trabajó su corazón, le dijo: no temas. No temas. Y hoy yo te digo a ti: no temas con lo que estás viendo en el mundo, no temas con lo que estás oyendo en las noticias, no temas con los rumores que se oyen, no temas con todo eso. Vuelve tus ojos otra vez a Dios, a tener confianza en Él. Y si hay en tu casa alguna enfermedad, algún problema difícil, alguna desesperanza, algún desánimo, hasta alguna depresión, dile: hoy yo vuelvo a creer, hoy saco el temor de mi corazón y vuelvo a creer que Dios tiene promesas para mí. Yo te dejo de tarea que si tienes un problema X, el que tú quieras, el que tú tengas, busques una promesa en la palabra de Dios y ores de acuerdo a ella. Si tu problema es que no hay dinero, hay un versículo que dice: Dios, tu palabra dice que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Tómate esa promesa y dile: Dios, hoy no hay en mi casa, yo no voy a temer, voy a confiar en esta palabra que dice que los justos no mendigaremos pan, que tú nos proveerás, que tú eres nuestro pastor, que nada nos faltará, Señor, y voy a volver a creer, voy a echar fuera el temor, voy a recibir tu palabra, voy a orar de acuerdo a ella. Y esta mujer pudo vivir el milagro de Dios, pudo vivir con aquel aceite, poco aceite y poca harina, todo el tiempo que no llovió. 3 años y medio, dice el libro de Santiago, que no llovió, y que Elías era un hombre semejante a pasiones como nosotros, y Dios le oyó. Pero hoy el centro no es Elías, hoy el centro es esta mujer que temía que se iba a dejar morir, que ya no tenía esperanza, que ya no tenía respuesta para lo que estaba viviendo, y el profeta, con la palabra de Dios que habló a su corazón, quitó el temor de ella y la llevó a volver a creer en una palabra de Dios, porque Dios le había dicho: dale a mi siervo, dile que te dé a ti, y que la harina no escaseará y que el aceite no se terminará hasta que vuelva a llover. Esta mujer creyó, preparó el pan y recibió el milagro para ella y para su hijo. Hoy tú y yo, hermano, tenemos que decirle: Señor, yo quiero tener la fe de este hombre para profetizar, pero también la fe de esta mujer para disponer del poco pan que tenía para el siervo de Dios, creyendo que la harina no escasearía ni el aceite escasearía. Hoy el propósito es que levantes tu fe, levantes tu corazón delante de Dios, animes tu corazón, alabes a Dios porque Él es poderoso. Y sabes, Dios quiere levantarte y animarte en este tiempo y en este día. El propósito de este fin de semana no es hablar de la pandemia, no es hablar de lo que está pasando ni del mundo, es hablar de nuestra fe y de lo que estamos viviendo. Y seguramente con 2 meses que no nos hemos visto, no han orado por nosotros, no hemos orado por ti, no has podido pedir una consejería, quizás se han juntado cosas en tu corazón, pero hoy esa palabra tiene que tener un efecto en tu vida y levantar tu fe, echar fuera el temor que quizá te ha embargado, desesperanza, cosas que llenan nuestras temores que vienen a nuestra vida. Hoy esta palabra va dirigida y Dios la use para echar fuera el temor de tu corazón, la desesperanza, la depresión y el desánimo que pudiera venir, la tristeza aún que pudiera estar, que en el nombre de Jesús sea echada fuera, para que tú y yo creamos en las promesas de Dios, para que tú y yo le creamos a su palabra. La necesidad que tú tengas, aquí hay una promesa con la cual tú puedes orar a Dios y decirle: Dios, esta es mi necesidad, pero acá hay una promesa para mi vida, para mi vida. Le dijo: no tengas temor, ve y prepárame primero. Dios tiene una palabra para ti, así le dijo el Señor, que la harina no escasearía, ¿sí? No es el plan de Dios que te dejes morir en la prueba. Él te sustentará en medio de todo. La viuda necesitaba alimento y el Señor fue su proveedor hasta que pasaron los años de sequía profetizada por Elías. ¿De qué tienes necesidad el día de hoy? Dios quiere ser tu proveedor, tu consejero, tu ayuda, tu pronto auxilio en la tribulación.
acércate a Él en este tiempo, hermano. Acércate a Dios, vuélvele a creer a Dios. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, versículo 15 y 16, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ahí está el milagro de Dios, hermano. No escaseó, comió Elías, comió la mujer, comió su hijo muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho. Y esta mujer, después de haber tenido un encuentro con aquel profeta Elías, en depresión, en desánimo, sin fe, sabiendo que su único destino era morir por la escasez que había, cambió todo, le creyó a Dios, puso a los pies del Señor lo que ella tenía, y el Señor le sustentó aquellos días. Y esta mujer no solamente terminó alimentada, seguramente terminó con una fe en Dios, una confianza en Dios, hermano. Y el día de hoy tú y yo no vivimos lo mismo, no tenemos ni tinaja de aceite ni harina, son otras cosas las que vivimos. Pero tú y yo podemos creer que el Señor es nuestro proveedor y que hay promesas en su palabra para cualquier circunstancia que estemos viviendo en este tiempo. Si estás enfermo, dile: Dios, tu palabra dice que tú tienes poder y yo lo creo. Si hay escasez, tu palabra dice que tú serás mi proveedor y yo lo creo. Si necesito un consejo, tu palabra dice que tú eres el consejero admirable. Y entonces yo quiero decirte, hermano, que hay una palabra en este día de hoy. Busca una promesa aquí, busca una promesa para lo que estás viviendo, y conforme a eso, ora delante de Dios, hermano. Ora delante de Dios. Yo tenía aquí unos versículos acerca del temor. Y la Biblia dice, te dejo de tarea que busques esos 3 versículos en tu Biblia: el perfecto amor echa fuera el temor. Debemos creer que hay alguien que nos ama, que aunque estamos pasando circunstancias adversas, y no solamente a nivel nacional, en nuestra casa, en nuestra persona, en nuestro interior, el perfecto amor echa fuera el temor, y ese amor perfecto se llama Jesucristo. Busque ese versículo. Hay otro versículo que dice: el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si el Padre dio a su Hijo Jesucristo, que era lo más valioso, lo más amado, ¿cómo no nos dará las cosas que nos faltan a aquellos que le amamos al Señor? Él nos ama tanto, hermano. Hay otro versículo que dice: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. El Señor Jesús, son palabras del Señor Jesús. Entonces, hermano, hoy no tengas temor. Si se ha llenado tu corazón de temor, desesperanza, angustia, desesperación, y créeme que si llega, voltea a Dios, acércate a Él, dile: Dios, echa fuera el temor de mi corazón. Así como aquella viuda recibió un milagro, cambió su fe, su corazón fue sanado, fue llevado a un creer, y yo creo que a un gozo. Imagínate aquella mujer que tenía solamente para un pan, y ese aceite y esa harina le alcanza para 3 años y medio de escasez de agua y de sembradíos. No había cosecha, no había nada, y no se acaba ni mengua el aceite ni la harina. Ella comió, el profeta comió, su hijo comió, y eso seguía dándoles para comer hasta que acabó aquella sequía. No solamente terminó alimentada, terminó con una fe en Dios como la que tú y yo tenemos que tener en este tiempo, hermano. Quiero leerte la conclusión. Lo que te acabo de leer, de que todo se mantuvo, todo alcanzó hasta que terminó la escasez conforme a la palabra que Jehová había dicho. Eso es el milagro de Dios. Él es fiel a sus promesas. Solo hagamos como Él dice, creamos a sus palabras, tengamos fe en nuestro poderoso Dios. Todo será conforme a la palabra que Él ha dicho. Hay promesas. Echemos fuera la duda y llenémonos de confianza y de fe en nuestro Dios. Y ahí en el bosquejo que ya te envié esta mañana para que lo tengas impreso, yo le puse así: puede ser que estés atravesando una situación difícil o la desesperación de lo que estamos viviendo con esta pandemia, pero sea lo que sea, Dios quiere animarte hoy, hermano. Dios quiere animar nuestro corazón. Oramos a Dios en esta tarde para que así suceda. Saca el temor de tu corazón, no des lugar a la desesperanza en tus pensamientos. Levántate en este día en el nombre del Señor, cree en un milagro para tu vida y alaba a Dios porque Él es poderoso, hermano.
Yo quiero dejarte esta palabra el día de hoy y de verdad oro mucho a Dios para que cuando tú veas esto, tu corazón se anime, y si ha llegado temor, desesperanza o algo a tu vida, no estés bien espiritualmente, no estés bien anímicamente, esta palabra léela, ve a leer todo este capítulo de Primera de Reyes, capítulo 17, y va a animar tu corazón a creer en su palabra y a tener una fe en Dios. Si el Señor hizo este milagro en aquel día, hoy lo puede hacer, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Alaba a tu Dios, exáltalo porque Él es poderoso. Y si tienes problemas, necesidades, busca una promesa de Dios en la palabra y ora a Dios de acuerdo a ello. Cuando tú dobles tus rodillas delante de Dios, cuando tú levantes tus manos delante de Dios y le pidas ayuda, Él va a estar ahí para ayudarte. Su Espíritu Santo estaría con nosotros. Cuando Jesucristo se fue, dijo: me voy, pero no les dejo huérfanos. Enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, para que esté con ustedes, dice la palabra de Dios. Hoy no estamos aquí en la iglesia donde se manifiesta el Señor, pero ya lo dijimos en una predicación pasada, ahí en tu casa puedes ver a Dios, así como lo has mirado en el santuario. El Espíritu Santo se puede mover ahí en tu sala, ahí en tu recámara, ahí en tu corazón, ahí en la intimidad que tú tengas con Dios. El Espíritu Santo se puede mover. Ve y búscalo, habla de tu necesidad, habla del problema que estás enfrentando, habla de la situación del mundo con Él, habla de la situación que estamos viviendo como nación y como iglesia, habla con Él. Pero lo importante de esta tarde, de esta noche, es que tú le digas: Señor, yo quiero echar fuera el temor, echar fuera la duda, y que tú me ministres a través de esta palabra de Primera de Reyes capítulo 17, que yo tenga la fe de Elías, que por mandato de Dios oró a Dios. Solamente por su palabra iba a haber lluvia, y dice el libro de Santiago que él era un hombre semejante a nosotros y oró para que no lloviera, y no llovió por 3 años y 6 meses, y después él oró para que volviera a llover y vino la lluvia, hermano. Ese es Elías, un hombre semejante a ti y a mí, con pasiones semejantes, como dice Santiago, pero creyó a Dios, dijo la palabra y aquello sucedió. Y aquella viuda de Sarepta, aunque la viuda tiene una connotación, un estigma de escasez, de pobreza, pero el Señor no hay nada imposible. El Señor no mandó a Elías con un rico a que le diera de comer. El Señor mandó a Elías con una viuda, con un niño que estaba a punto de morir, para obrar un milagro en esa familia. No lo mandó a donde había recursos, no lo mandó a donde había riqueza, lo mandó con una viuda, con pocos recursos, con escasez y quizá con depresión porque iba a morir ya por los alimentos que no había, pero Dios obró ahí un milagro. Yo oro a Dios en esta noche, en esta tarde, para que tú recibas un milagro de Dios en tu familia, en tu cuerpo, en tu casa, que Dios te ministre ahí donde estás. Y quiero orar por ti, hermano. Te repito el versículo de aquel centurión romano que le dijo: Señor, no vayas a mi casa, di la palabra y será hecho. Iba de regreso ese centurión cuando le vinieron al encuentro de su siervo, le dijeron: tu siervo está sano. ¿Cómo a qué hora fue? Le dieron la hora, y era la hora en que Jesús había dicho la palabra, y ese hombre fue sano por la palabra de Dios. Hoy tú y yo tenemos la palabra de Dios, tenemos a su Espíritu Santo, y yo creo que si tú estás atravesando por un momento tan difícil como esta mujer que dijo: yo preparo este pan y me dejaré morir, hoy yo te digo a ti que no nos dejemos morir, que no te dejes morir, que eches fuera la desesperanza. Es una decisión de fe, decir: no voy a dar más lugar a la tristeza, no voy a dar más lugar a la desesperación, voy a creer en el Dios que tengo y le voy a alabar porque Él es poderoso. Quiero orar por ti, iglesia, en esta tarde, y yo espero que cuando veas esto, Dios traiga una respuesta, Dios traiga una palabra de consejo, Dios traiga una sanidad a tu vida. Padre, aquí estamos en esta noche y yo levanto este Centro Cristiano Betel, Señor, que aunque no estamos reunidos, Señor, yo puedo imaginármelos, cada uno en su lugar aquí, como cuando nos reunimos, Dios. Y a veces hacemos un llamado al altar, Padre, para orar por los hermanos, para orar por las hermanas, Señor, para orar por alguien enfermo, necesitado, Señor. Hoy no podemos hacerlo, Padre, pero hoy usamos de esa palabra y la fe de aquel centurión que tuvo para creer que a la distancia sucederían las cosas. Y yo hoy te pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, que si hay algún enfermo en este día, Señor, parte de esta iglesia en la que nos has plantado, Señor, si hay algún enfermo, di la palabra, Señor, y sea sano.
a la distancia, Dios. En el nombre de Jesucristo, que la enfermedad sea reprendida. Tu palabra dice, Señor, que tú reprendiste la fiebre en la suegra de Pedro y la fiebre le dejó y ella se levantó y te servía. Hoy, Padre, también reprendemos en el nombre de Jesús toda enfermedad, todo dolor, Señor, todo síntoma en este día, de lo que sea, Señor, como se llame y donde se encuentre. En el nombre de Jesucristo declaramos sanidad sobre el Centro Cristiano Betel, Señor. Si hay problemas matrimoniales, hoy levantamos a las familias delante de ti, Señor, para pedirte, Padre Santo, que tú intervengas, que tú pongas paz, Señor, que tú pongas espíritu de perdón en medio de las familias, de los matrimonios, con los hijos también, Señor. En el nombre de Jesucristo, si hubiera algún tipo de escasez material, Señor, económica, Señor, de alimentos, hoy te pedimos, Señor, que tu bendición alcance a la iglesia, que tu bendición les alcance, que se abran las puertas, que se abran las ventanas de los cielos sobre tu iglesia, Señor, en este tiempo, y que podamos ver tu milagro como aquella mujer lo pudo ver, Señor, porque hay promesas para nuestra vida en tu palabra. Para este tiempo, Señor, si hubiera falta de paz, si hubiera depresión o angustia, Señor, tú conoces las familias, Señor amado, y cómo a veces pasan al altar con un corazón y con ojos con lágrimas, Señor, necesitados de algo. Hoy, Padre, seguramente lo sigue habiendo porque somos hombres humanos que estamos en esta tierra. Tu palabra dice que tendremos aflicción, pero que tú has vencido al mundo, Señor. Hoy, Padre, pedimos por todos aquellos que si hiciéramos un llamado en este día, seguramente pasarían al altar. Para todos ellos los levanto en este día, Señor, y te suplico que tú, que conoces los corazones, Padre, toque sus vidas en este día, Señor. Llena los corazones de fe, de ánimo, con tu presencia, con tu Espíritu Santo, y que tu palabra abunde en sus corazones. Cuando ellos hablan tu palabra, la Biblia, Señor, háblale, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Levanta a tu iglesia en este día, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Padre, aquellos 3 años y medio de sequía, hoy no sabemos cuánto tiempo estaremos así, Señor, pero mientras estemos en esas circunstancias, yo te pido que tomes esta iglesia, Padre, y que la ministres y que la guardes, Padre, y que le bendigas y que le guardes en el hueco de tu mano, que tus promesas se cumplan en tu iglesia, Señor amado. A ti levanto esta iglesia, a ti levanto a mis hermanos, hermanas, jóvenes, niños, Padre, desde el más pequeño hasta el mayor que aquí se congregan, los levanto delante de ti, que esta palabra les alcance y que esta oración les alcance, Señor, y que tú obres a la distancia porque tú eres poderoso. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre precioso y poderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Dios te bendiga, hermano. Recibe esta palabra, recibe un saludo de la iglesia y pues ahí cuando veas a los hermanos, salúdense unos a otros, háblense por teléfono, salúdense de esa manera y sigamos adelante, hermano. Que esta palabra anime tu corazón, fortalezca tu vida y te lleve a una vida de gozo, de confianza en Dios, y alaba a Dios porque Él es poderoso y porque Él vive para siempre. Dios te bendiga, hermano.